Hola, bienvenidos a la lección 2 del curso básico de programación en LabVIEW. En esta ocasión vamos a aprender a configurar nuestro BI como un sub-BI y para eso tenemos que personalizar nuestro panel de conectores y el icono del mismo. Y eso es lo que vamos a ver en el video a continuación. No olviden suscribirse, darle like y darle amorcito al video. Vamos y les muestro. Y aquí estamos con nuestra ventana de inicio. Vamos a crear un proyecto. En este caso vamos a crear un proyecto en blanco como hicimos la vez anterior o en la lección 1 y vamos a guardar nuestro proyecto. Ya yo creé una ruta en el escritorio exclusiva para guardar esta lección o este proyecto y lo vamos a llamar lección 2. Y ya como podemos ver en el árbol del proyecto me aparece entonces el nombre que le asigné al proyecto. Quiero crear un BI porque parte del objetivo es cómo configurar y personalizar estos BIs, ¿no? Entonces voy a crear un BI sin ninguna plantilla, un BI en blanco y vamos a repetir el BI de suma, donde yo voy a tener dos controles numéricos A y B. Recuerden que al hacer clic en la pantalla con el mouse, clic derecho, ya yo puedo agregar controles e indicadores A y B, dos controles numéricos y voy a agregar un indicador numérico que va a ser la salida C. Simplemente me falta en el diagrama de bloques agregar una función que me permita sumar estos dos números. Entonces, ya yo tengo lo que quiero que mi BI haga, que es la suma, que es algo muy sencillo, porque lo importante de esta lección es aprender cómo personalizar entonces el BI. Aquí yo voy a guardar mi BI, lo puedo guardar en la misma ruta del proyecto o voy a crear una ruta, una carpeta dentro de mi proyecto exclusivo para los BIs y que así esté entonces un poco más organizado. Ya mi BI está guardado, voy a cerrarlo y observemos que está aquí, ¿no? Dentro de mi proyecto. Incluso lo puedo, no me gusta ese nombre y lo puedo, vuelvo a abrirlo. Hago en guardar como y lo puedo renombrar porque ese nombre no me gusta y en vez de llamarlo BI voy a llamarlo suma, que tiene más sentido, ¿ok? Entonces ya está mi BI suma creado. Ahora voy a crear otro BI para poder mostrarles algo. Dentro de un BI yo puedo agregar otros BIs y a esto se le conoce como un sub BI. Es decir, yo suma la puedo arrastrar desde mi proyecto porque al yo crear un BI por defecto se guarda dentro de mi árbol de proyecto. Entonces, suma lo puedo arrastrar a mi diagrama de bloques y me aparece aquí. Pero hay algo muy importante, que suma no tiene ni entradas ni salidas. Y además el icono no me hace identificar de ninguna manera que eso sea una suma. En el mejor de los casos yo puedo hacer clic derecho y agregar la etiqueta para yo saber que eso es una suma, pero no es nada intuitivo. Ahí es cuando yo puedo personalizar el icono y el panel de conectores de mi BI. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero hago doble clic en el instrumento virtual y eso abre el panel frontal. No necesito abrir el diagrama de bloques porque el panel frontal es lo único que necesito para hacer lo que quiero hacer. En esta sección es donde yo puedo editar lo que quiero. Aquí puedo editar el icono y aquí puedo editar el panel de conectores. Vamos primero con el icono. Yo quiero que algo explícitamente me recuerde que es una suma. Hago doble clic sobre este icono y me va a aparecer este editor de iconos, de Icon Editor. Y me dice que estoy editando específicamente el BI de suma. En las capas yo puedo ver cuáles son las distintas capas creadas. Les puede recordar de repente a Paint. Yo voy a eliminar completamente esta capa porque yo quiero crear mi propio icono. Entonces yo puedo irme a las herramientas y simplemente crear mi icono. Puedo buscar también una herramienta para rellenar. Puedo rellenar, no sé, un color naranja y puedo agregar texto de color negro y poner explícitamente esto es suma, ¿ok? Obviamente ustedes esto los pueden personalizar como quieran y además pueden crear plantillas, ¿ok? Aquí en plantillas pueden guardar esto también, crear
y guardarlos como plantillas. Por el momento vamos a darle así, ya lo creé. Ya entonces tengo el icono editado y cuando reviso el VI donde está la suma, se edita. Observen que cambia y ahora sí, ok, yo sé que bueno, si no está la etiqueta, esto es una suma. Sin embargo, no tengo cómo conectarme a esa función, a ese VI. Y ahí es cuando viene dentro del panel frontal de ese VI lo que se conoce como el panel de conectores. Cuando yo paso el mouse por encima del panel de conectores, aparece mi herramienta de cableado. Con esta herramienta, si yo selecciono algunos de esas entradas, de ese patrón de conexiones, y selecciono una de mis entradas, entonces estas quedan conectadas. Es como este punto va a ser físicamente la entrada A. Lo hago con el siguiente y este entonces va a ser la entrada B. En los patrones de conexión de este o de la mitad hacia la izquierda deberían ser entradas y de la mitad hacia la derecha deberías conectar las salidas. Es decir, que de este lado deberíamos conectar la salida C. Esto es para mantener lo que se llama el flujo de datos que vamos a ver más adelante en la siguiente lección. Y una vez hecho esto, entonces al yo irme, puedo guardar, al yo irme al VI donde está suma y acercarme al VI, entonces me aparecen ahora sí las entradas A y B y las salidas C. Es decir, ya yo dentro de mi sub-VI, que por ahora no tiene nombre, ya yo puedo utilizar la función suma. Es un sub-VI, un VI que está dentro del otro. Dentro de los patrones de diseño, si hago clic derecho con el mouse, yo puedo tener distintos patrones que puedo elegir, que básicamente varía en función del programador cuál patrón utilizar. Este es por defecto. De repente tienes muchísimas entradas y muchísimas salidas o tienes muy pocas y puedes elegir el patrón de diseño que deseas utilizar. Y también puedes elegir si una entrada es requerida, recomendada u opcional. Cuando una entrada es requerida, si no está conectada en el VI que la está llamando, entonces se va a producir un error. Aquí esta flechita de ejecución rota significa que hay un error. Cuando yo hago clic y digo que me liste el error, me dice que el sub-VI suma no tiene conectada una entrada que es requerida. Esto es útil porque si un VI necesita entradas para ejecutarse correctamente, esto le puede notificar al programador que hay un error y que no conectó alguna de las entradas. Entonces, lo lógico es que en un VI de suma las dos entradas sean requeridas. Entonces, las dos entradas deberían ser requeridas para yo poder utilizarlas correctamente en esta suma. Dentro entonces de mi nuevo VI, yo puedo ya utilizar la suma como yo quiera. Por ejemplo, yo quiero sumar dos números y al resultado, no sé, restarle otro número. Entonces ya yo puedo crear, voy a cerrar el VI acá, suma. Vamos a trabajar ya sobre el nuevo VI que vamos a llamarlo operación o otro nombre, vamos a llamarlo operación. Y entonces ya yo en este VI puedo agregar los controles numéricos A, B y C. Puedo repetir los nombres porque los de este VI no tienen nada que ver con los del sub-VI. Cada uno tiene su propio, digamos, espacio de nombres. Y creo un indicador. Puse un control, no importa, puedo resolverlo, clic derecho y cambio a indicador. Change to indicator, y entonces ya tengo A, B, C y la salida la llamamos T y conecto A y B, los quiero sumar y luego el resultado de la suma A y B le voy a restar C. Agrego una función sencilla de resta y conecto con C y muestro el resultado. Le estoy haciendo eso para que puedan observar, por ejemplo, 5 debería ser 10, menos 2 debería ser 8, y al ejecutar obtengo 8. Entonces, básicamente con esto les muestro cómo puedo utilizar
un BI dentro de otro BI, es decir, como sub BI. Para eso necesito entonces configurar el panel de conectores y el icono para el mismo, así como guardarlos correctamente. Espero que se les haya sido muy útil y nos vemos en la siguiente lección. Gracias, bye.